gracias por este día que tú nos concedes, oh Dios, de reunirnos con este santo propósito, Señor, de estudiar tu sagrada palabra. Necesitamos tu ayuda, oh Señor, que tu Espíritu Santo venga a esta reunión y nos asista en la sana interpretación de las Sagradas Escrituras. No me permita desviarme para un lugar ni para otro, sino mantenerme, Señor amado, en el centro. Y que en cada pasaje podamos ver el propósito por el cual tú dices las Escrituras, que veamos a Cristo en cada pasaje, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo Testamento, sea el Pentateuco, sea parábola, sea símil, sea algo biográfico, sea lo que sea, que Cristo sea visto y proyectado en todo lo que nosotros emprendamos. Te pedimos, Señor, que tú vengas y nos ayudes y que podamos ser grandemente edificados para la gloria de tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. El tema, las buenas nuevas. Y me gustaría invitarle aquí a Lucas en el capítulo 2. Estamos ahora en este curso sobre el evangelismo personal. Hemos hablado de lo que es el evangelio en el libro de Romanos. Hablamos la semana pasada de diferentes aspectos de lo que es la salvación, lo que es la justificación por la fe, lo que es la santificación. Y el propósito de este estudio es el siguiente. Queremos ver primeramente qué incluye el evangelio. Eso es lo primero, qué incluye el evangelio. Queremos ver también de qué manera el evangelio es poder de Dios para salvación. Si el evangelio incluye 5 cosas que vamos a deletrar con la ayuda del Señor, y dice Pablo en Romanos 1:16 que ese evangelio, que es buenas noticias, ¿de qué manera entonces es poder? Entonces queremos dirigirnos en esa dirección, para que tengamos sentido y dirección en lo que queremos decir. Queremos leer este pasaje conocido que está en Lucas, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, a partir del versículo 8. Leemos. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí viene la expresión, os doy nuevas de gran gozo. El evangelio entonces son buenas nuevas, pero dice, note lo que le añade, ese calificativo, de gran gozo. Hemos hablado en muchas ocasiones de gran gozo, ¿verdad? De gozo. Que será para quienes, para todo el pueblo. ¿Cuál es la noticia de gran gozo? Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Que buenas nuevas
de salvación. Entonces aquí, ya en el Evangelio de Lucas, tenemos una extraordinaria definición de lo que es el Evangelio. Dice, naturalmente se estaba esperando por siglos, se había anunciado el advenimiento del Mesías prometido. ¿Cuándo fue la primera vez que se anunció? Génesis 3:15, la promesa redentora de la simiente de la mujer. Y habían transcurrido muchos siglos y finalmente, ¿verdad? Como dice Gálatas, y llegando el cumplimiento de los tiempos, el Señor envió a su Hijo, sujeto bajo la ley, y da una descripción de cómo Él había de proceder en los días de su carne, 33 años que tuvo con nosotros. Su advenimiento en las Escrituras se describe de diferente manera. Dice un pasaje, el pueblo que moraba en tinieblas, ¿no han leído? Luz resplandeció sobre ellos. Usted nota, no sé si usted lo ha observado, que siempre en las Escrituras que se habla del Evangelio, habla de luz. Habla de luz. Por ejemplo, la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas, ¿verdad? Usted nota el advenimiento también se toma la imagen de la estrella de Jacob, la estrella resplandeciente. Usted lo ve en la profecía del Antiguo Testamento. Y aquí usted ve su estrella, los pastores, su estrella hemos visto. Entonces esa estrella, ¿qué es lo que hace una estrella? Una estrella alumbra. Entonces es el fin, que Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana, porque todos los hombres están en tinieblas. Entonces entonces la buena nueva es que el Señor, Dios, cuando llega el cumplimiento del tiempo, Él irrumpe en la historia. Él irrumpe en la historia. No que interrumpe, sino que Él ya lo había prometido, y ese rayo penetrador de su luz, como por ejemplo lo vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, que habla que la tierra estaba en desorden, y la tierra estaba, y dice, había tinieblas, estaba en desorden y estaba vacía. Tres cosas. Eso es un cuadro en realidad de la condición del corazón del hombre. El corazón del hombre, todo hombre, está en tiniebla, está, ¿qué más? Está desordenado y está vacío. Entonces, ¿qué es lo de qué manera Dios trata con esa tiniebla, esa vaciedad? El versículo 1:3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando usted lo lee en 2 Corintios 4:6, si mal no recuerdo, que dice, y Dios que hizo que luz resplandeciese de las tinieblas. Está hablando de Génesis 1:2, está hablando de esto. Mira el paralelo que hay entre esto. Y Dios que hizo que de las tinieblas resplandeciese. Él es el mismo Dios que ha hecho que luz resplandezca, y luego dice, por el Evangelio en la faz de Jesucristo. Pone, en otra palabra, lo pone a Él como esa lumbrera. ¿Qué fue lo que Juan vio? ¿Qué fue lo que Juan vio cuando vio su rostro? Que su rostro resplandecía. La luz. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, no sé si usted ha pensado en esto. Usted lee, por ejemplo, en el libro de Génesis, que habla, y dijo Dios, sea la luz. Sea la luz. ¿A qué luz se refiere? ¿A qué luz se refiere? Entonces, bueno, yo tengo
yo tengo un entendimiento en mi mente de lo que es luz. Por ejemplo, yo digo, ok, ahora mismo en este día, por ejemplo, es un día soleado, la luz solar. Yo conozco lo que es la luz solar, conozco lo que es la luz que viene de la luna, que es la refleja el sol hacia la luna. La luna no tiene luz propia. También entiendo lo que es la luz, estos faros, ¿verdad? Aquí mismo, este lugar está alumbrado. Conocemos lo que es la luz de, por ejemplo, cuando encendemos un fósforo. Entonces, y dijo Dios, sea la luz. ¿A qué luz se refiere? O sea, vamos, como siempre digo, luz, ahí dice luz. ¿A qué luz se refiere? Bueno, no puede ser el sol y la luna porque todavía no habían sido creados. Usted sigue leyendo, entonces luego dice que Dios creó la lumbrera mayor para que enseñoree durante el día y la lumbrera menor para que enseñorease durante la noche. Entonces la única respuesta satisfactoria que está hablando aquí de una luz espiritual, porque dice Dios es luz. Dios es luz. Note, interesante, ¿verdad? Esto ahora me trae algo a la mente, entonces me lleva a la hora de eso. Estoy pensando ahora en esto. Ya ver. Entonces, note usted que dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y note que en los versículos que le da, usted ve la anotación, ¿a qué versículo lo lleva? 2 Corintios 4:4, ¿lo ve ahí? Sí. ¿Se nota? Sí. Porque es lo mismo. Sí. Ok, entonces, ¿a qué luz? Basado en 2 Corintios 4:6, podemos nosotros entender que se está refiriendo a la luz que está en la faz de Jesucristo, que es la luz que disipa las tinieblas del pecado y que no se está refiriendo a luz solar o a la luz. ¿Me pueden recibir eso? Amén. Estamos hablando de luz espiritual. Entonces, y la luz, y él dice, la luz, por ejemplo, dice Juan, la luz la luz venía, la luz que alumbra a todo hombre. ¿Cuál luz? Dios sea la luz, porque el mundo estaba en tiniebla en el sentido, digamos, ese cataclisma, el caos, pero de la única manera de penetrar esa tiniebla era con la luz espiritual. Y ya ahí mismo, en Génesis 1:3, ya yo estaba anunciando esa luz espiritual, la cual nadie tiene, a no ser que Dios nos quite la ceguera espiritual que todos tenemos, que todos hemos nacido con esa tiniebla. Entonces, cuando el Señor en su gracia, en su misericordia, nos predica el Evangelio, Dios dice, sea la luz sobre ese corazón. Y de repente, entonces, vemos, ¿verdad? Otra manera de verlo, que ahora, eso me trae a la mente Juan 9. Entonces, en Juan 9 está el ciego de nacimiento, ¿verdad? Entonces, usted nota que cuando lo importante de ese pasaje de Juan 9, el ciego de nacimiento, no es tomar el pasaje y magnificar el milagro de que Dios le dio vista a un ciego. Ese no es el propósito. El propósito es que Dios iluminó el corazón de ese ciego, y recuerden, de nacimiento. No sé si
La lucecita se la está enseñando. Todo ser humano está ciego de nacimiento. Entonces usted nota que ahí él dice, esta segunda señal, era una señal. En Juan, en el libro de Juan hay 6 señales. La primera es el agua se convirtió en vino. Usted lo puede leer, 6 señales. Esta es la segunda. Sí. En Juan 2 dice, y este principio de señal. Y dice, y Jesucristo manifestó su gloria. Si ese es el principio de señal, el agua convertida en vino, que representa la regeneración, cuando Dios toma al hombre, eran 6 tinajas, al hombre que fue creado en el 6º día, es una señal. El hombre que es una vasija y sin Dios es simplemente agua, porque en la Biblia el agua es representada por las naciones o por los hombres, las aguas turbulentas, las naciones sin Dios. El hombre es agua, el agua. Otra manera de verlo, Juan 4, la mujer samaritana había probado mucha agua, el placer, el placer, ¿verdad? 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Entonces ella está tomando agua y ella cree que el agua que Cristo le está hablando, no, le está hablando del agua de la vida. Entonces Cristo es el agua que satisface y Cristo es la luz que alumbra. Entonces la luz venía a todo hombre, dice la palabra. Entonces aquí usted nota, qué interesante, no sé si usted lo ha observado, que cuando, ahora lo he observado, que aquí en Génesis 1:3, cuando Dios dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz, lo que yo encuentro interesante es que no dice que Dios creó la luz, como dice que Dios creó, no sé si están captando, no dice aquí que Dios creó, por ejemplo, creó, en el primer día hizo esto, dice aquí, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces aquí paralelamente estamos viendo que separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Qué significa eso? Bueno, podemos verlo en el sentido de que durante el día hay luz y durante la noche hay tinieblas, y que lo que separa una cosa de la otra en el sentido natural es el sol. Ahora es un día aquí, que tenemos un día bello, soleado, porque lo que impera ahora es el sol, ¿verdad? Pero aquí está hablando más que la luz natural, aquí está hablando de las tinieblas. La tierra estaba en tinieblas. No era, o sea que a veces, si nosotros tomamos esto simplemente como que estaba oscuro, eso no tiene sentido. Estamos hablando de tiniebla moral, estamos hablando de ya, porque alguna persona puede pensar, el pecado ya no existía. Sí, el pecado existía porque ya Satanás había caído. O sea, pensamos que a veces se piensa que el pecado entró al mundo por medio de un hombre, pero ya el pecado ya existía en el corazón de Lucero, y el lucero que era lucero ahora viene como un rayo de tiniebla. Es como decir, y dijo Lucero sea las tinieblas, y penetró en el huerto. Y la tiniebla es la maldad, ¿entiendes? Entonces Dios tenía que ahora separar esas tinieblas, las separa, y la manera que lo hace es por medio de la luz. Por medio de la luz.
Estamos hablando ahora de luz espiritual. O sea, el entendimiento que usted tiene, el entendimiento que Dios le da, cuando Dios le ilumina, por ejemplo, usted lee, por ejemplo, los salmos, abre mis ojos y contemplaré. Era que lo tenía así cerrado. Abre mis ojos por dentro, mis ojos espirituales, para contemplar que en tu luz, dice, veremos luz. El Señor que es luz, Él mismo, por medio de su palabra, Él hace que los rayos nos penetren y nos abren los ojos. El hombre ciego de nacimiento, el ciego de nacimiento, en Juan 9, ¿cuál era su problema? Entonces, este principio de señal, en Juan 2, entonces él dice que y esta segunda señal, usted lee todo ese capítulo del Evangelio según San Juan, capítulo 9, y comienza el diálogo. Entonces, este es nuestro hijo, sabemos que era ciego, que cómo pregúntele a él, la tiene, y vienen los religiosos, y había entonces, ahí habían tres grupos, lo que aman la gloria de los hombres, que no quieren perder su posición eclesiástica, los escribas y fariseos. Están aquellos que aman la gloria de Dios y no querían perder su asiento en la sinagoga, porque si decían que Jesús es el Hijo de Dios, lo iban a expulsar. Y hay el tercer grupo. Están aquellos que van en pos de la vida, que van en pos de Dios y el Señor le abre los ojos. La minoría. Los escribas y fariseos que continuaron siendo los escribas y fariseos y continuaron en su religiosidad. Los padres del hombre que nació ciego de nacimiento continuaron siendo miembros de la iglesia, yo digo la iglesia contemporánea. Y luego a él, cuando él confesó a Jesucristo, a él lo expulsaron, lo sacaron. O sea, que usted no piense en esto, eso a nosotros no nos impacta. Porque ¿qué hace un creyente si tiene un problema en la iglesia? Solo mira, y vuelve a la iglesia de fulano de tal. Y allá va ese hermano, ¿verdad? Y el pastor, que a veces tiene más ceguera que la misma persona, viene y lo acepta y no investiga, porque está aquí, ¿qué pasó? No investiga con el fin de que si ese hermano necesita ser restaurarlo. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú vienes a esta iglesia? Pero la mayoría lo que quieren es simplemente aumentar la membresía y lo permiten entrar a la congregación sin hacer ningún tipo de pregunta. ¿Verdad? La entrevista pastoral que hacemos aquí. Investigar, ¿por qué? Entonces, claro, tú eres bienvenido, pero queremos saber, no queremos verdaderamente, porque a veces ese hermano puede venir a la congregación y tiene algún problema, como decimos, un asunto que no ha sido tratado. Y entonces, por medio de la predicación y del evangelio y las buenas noticias, queremos ayudar a ese hermano, asesorarlo y ayudarlo. Pero entonces, en el caso del hombre nacido de nacimiento, 38 años, hermano, ¿dónde iba a perseverar? No tenía. Eso significa que no tenía un lugar donde congregarse, porque fue expulsado, digamos en el pueblo, en la región. Él tenía que ir, congregarse en esa sinagoga. Él no podía ir ya. Él no podía leer la lectura de la ley, no podía alimentarse de la palabra. Pero lo que más a mí me enternece el corazón es cuando yo leo esto y oyó Jesús que lo habían expulsado y hallándole lo buscó y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Le preguntó y le dijo: ¿quién es para que crea en él? Y le dijo: el que habla contigo. Y cuando digo así de esa manera, dice, y postrado, ahí, en ese momento, no cuando le dio una señal, o sea, todavía el Señor no había terminado la obra con él, por eso es que dice, usted entiende, hermano, el Señor comenzó la obra en él, pero él quería llevarlo a la luz espiritual y a que fuese un adorador. Y luego dice, y proscuneo, es la palabra adorar. Y adorándole, postrándose, y adoró. Ahí quería llegar. Esa era la señal de llevarlo a que fuese un adorador. Ahí fue que la luz, el sea la luz, el evangelio, le llegó a ese hombre. Dígame usted, fue salvo.
independiente, él no podía, ¿verdad?, ir a la sinagoga, pero ya tenía la experiencia. No sabemos todo lo que aconteció con su vida, pero podemos tener una seguridad completa. Y luego el Señor dice, ¿por qué lo hizo? Para lo que dicen que son que ven, no vean. Y así sucesivamente. Ha sido un poquito larga la introducción, pero no lo tenía planificado, pero así fue que el Señor lo hizo. Pero esa palabra, la palabra buenas noticias o evangelio, aparece, creo que son más de 108 veces, si mal no recuerdo. Pero como sustantivo aparece 77 veces, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos del evangelio, hay dos problemas cuando se hablan de estas buenas noticias. Número uno, a veces se incluyen más cosas. En el evangelio incluyen más cosas de lo que contiene el evangelio. Y a veces excluye elemento vital. No sé si me doy a entender. Cuando se predica el evangelio, a veces se incluyen cosas que no son parte del evangelio. Y a veces se excluyen elementos vitales de lo que es el evangelio. Por ejemplo, si alguien, y ahí viene lo que se llama, ¿verdad?, estos pseudos evangélicos, falsos evangélicos. Algunos creen en la salvación universal. La salvación universal dice que todo el mundo va a ser salvo. No hay ningún problema, ¿verdad? Usted encuentra a veces personas en una eulogy, ¿cómo se dice en español? Cuando se da esos discursos, estoy pensando en inglés, eulogy. Cuando se habla bien de la persona en la funeraria, a un término, me olvido ahora. Pero se comienza a hablar de la persona, y a veces personas que durante su vida han sido personas depravadas, personas malas, y comienzan a hablar de que Dios lo tenga en su gloria y que Dios lo tenga, ¿verdad?, como que ya Dios tiene, ¿verdad? Entonces, eso es el evangelio universal donde se habla. Eso es falso. Porque el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y el que no tiene, el que no ha sido impactado con el sea Dios, con la luz del evangelio, esa persona no tiene salvación. Entonces, otra cosa es cuando si se le quita un elemento, ¿verdad?, al evangelio: muerte, sepultura, resurrección y aparición. Primero, estoy pensando en 1 Corintios 15, del 3 al 4, del 1 al 4, que se define el evangelio ahí de una manera breve. Entonces, si se elimina un componente del evangelio, por ejemplo, bueno, sí, Jesús fue un gran hombre, fue un gran profeta, fue un gran ejemplo, pero él no es el único camino, por ejemplo. Hay otros caminos. Entonces, muchos creen que un budista puede llegar a Dios por medio de lo que dice, ¿verdad? Y los musulmanes, ellos no creen en Jesús como verdaderamente que es un profeta, pero que el profeta, el profeta es Muhammad. Ellos hablan en esos términos, ¿verdad? Y mueren por esa convicción. Pero nosotros sabemos, para los creyentes, que el profeta con P mayúscula, el profeta que anunció Moisés, profeta de entre mis hermanos, Éxodo 18, Dios levantará. Y aquel que no escuche a ese profeta será cortado del pueblo. Ese es el profeta. Es interesante, por ejemplo, cuando yo leo Efesios 4 del 7 al 16, que habla de los dones ministeriales, y ahí está Cristo con todos los dones, ¿verdad? Pastor, maestro, profeta, evangelista y el apóstol.
Esos 5 ministerios lo tenía Jesucristo cuando se encarnó y comenzó a ser luz de las naciones. Entonces, tenemos que guardarnos de lo que excluyen, de lo que incluyen más de lo que es el Evangelio. Y tenemos que guardarnos de lo que excluyen elementos vitales. Alguien que habla y le quita al Evangelio. ¿Ya? Ahora, ¿qué incluye? Estamos hablando de las buenas nuevas. ¿Qué incluye el Evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? Número uno, Cristo Jesús vino a morir por los pecadores. Eso es lo que incluye el Evangelio. Todo lo que se predique o que se predica que no hable de la muerte expiatoria, sustitutoria de Jesucristo, el sustituto, todo evangelio que no ponga la muerte de Jesucristo, la propiciación por nuestro pecado. He aquí, Juan 1:29, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Hechos 2:36. Este Jesús, ustedes, ¿qué dijo? Crucificaron, la parte de la muerte, crucificaron, eso fue lo primero que dijo en el sermón. Crucificaron, Dios lo ha hecho Señor, Curios, y el ungido. Él es el Curios, Él es el Señor, y Él es el ungido, que significa Mesías o el Cristo. Entonces, ¿qué incluye el Evangelio? Incluye, segundo, que Él resucitó. No lo voy a leer porque ya aludí a ello. 1 Corintios 15, 3 a 4. Él resucitó. Eso significa, si Él resucitó entre los muertos, ¿qué implica esto? Esto es vital. No solamente que Él no podía quedarse en la tumba, hermano. Él no podía quedarse en la tumba. Porque la tumba es para los pecadores. La tumba es para los pecadores y Cristo no pecó. Entonces Cristo murió y ahora está aparentemente, impotentemente. Hermano, Él tenía que resucitar porque estábamos todos eternamente muertos. ¿Qué significa que Él resucitó entre los muertos? Que el Padre aceptó el precio que se pagó. Eso no significa. El Padre, cuando Él dijo, en otras palabras, había dos cosas en esta transacción. Era una transacción que se estaba efectuando. El Padre nos da al Hijo, el Hijo paga el precio, pero el Padre tenía que aceptar el precio que fue pagado. Entonces, Él dijo en la cruz, consumado es. Okay. En lo que tiene que ver conmigo, lo que yo tengo que hacer, mi trabajo, la obra que el Padre me tiene que, la obra que el Padre me encomendó, ¿verdad? Como Él dice, a la edad de 12 años, me fascina esto, y lo pongo de esta manera. Él le dice, no sabéis que los negocios de mi Padre me conviene estar. Un muchacho de 12 años, ¿qué negocio de mi padre? ¿De qué? ¿Está hablando de José, de la carpintería? No. Los negocios de mi padre. De la edad de 12 años a 30 no se sabe nada. 18 años que no se sabe nada y no era importante. Dios no quiso revelarnos eso, así que eso es lo importante. Dios no quiso revelarnos qué pasó eso, no. Olvidemos esos 18 años. Pero ya aparece los 30 años y a los 33 años muere y dice consumado es. ¿Qué había sido consumado? Los negocios de su padre. Terminé los negocios de mi padre. En los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Cuáles son los negocios de mi padre? Venir al mundo, predicar, reconciliar al hombre para consigo mismo y morir. Entonces dice, consumado es.
¿Qué ha sido consumado? Terminé los negocios de mi padre. Pero ahora el padre tiene que hacer algo porque él terminó su negocio. ¿Qué va a hacer el padre? El padre ahora lo resucita con poder. El Señor lo resucita poderosamente. ¿Qué religión del mundo me va a decir a mí? Yo voy a poner mi fe en alguien que me va a hablar a mí, que me va a ofrecer salvación sin un Salvador poderoso como mi Jesús, como nuestro Jesús, nuestro Rey. ¿Quién me puede a mí ofrecer lo que Cristo, que me lo ofrezca? Si alguien me ofrece aquí, si alguien me ofrece a mí perdón de pecado, vida eterna, eternamente, yo lo acepto, pero que no hay ninguno. Nadie lo puede hacer. El único que puede ofrecernos a nosotros la vida eterna es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y entonces esas son las buenas nuevas. Entonces, tercero, hay salvación para todo aquel que cree. Estoy contestando la pregunta: ¿qué incluye el Evangelio? ¿Cuáles son los componentes que incluye el Evangelio? Primeramente, Cristo vino a morir por nuestros pecados. Segundo, el Padre aceptó la ofrenda de su amado Hijo a resucitarlo entre los muertos. Tercero, hay salvación para todo aquel que cree. ¿Recuerdan lo que leí cuando leíamos Romanos? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe. Y luego habla y dice que no hay excepción. Al judío primeramente y luego al griego. Y luego dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Déjame elaborar un poquito esa parte. Que está haciendo, he estado meditando en esto por mucho tiempo, por estos meses, ¿verdad? Están destituidos de la gloria de Dios. Lo hemos llamado el gran intercambio, ¿recuerdan? El gran intercambio. El pecado, ¿cómo se define el pecado? Pecado, o sea, dice pecado. ¿Qué es pecado? Es, sencillamente, es cambiar algo superior por algo inferior. Eso es lo que es pecado. Entonces, está la gloria de Dios. La gloria de Dios. Que hemos hablado de eso, ¿verdad? La gloria de Dios. Que son, la gloria de Dios es su carácter, sus atributos, lo que es Dios, su majestad, todo lo que Dios es para nosotros y para la humanidad. Entonces, ellos cambiaron. Ellos ven todo eso, ¿verdad? Y dice, es interesante que Pablo dice que no tienen excusa. Es interesante, no porque se le predicó el Evangelio, sino que no le dieron gracia. Miraron los cielos, miraron la creación y no consideraron que eso viene de un Dios de amor, de misericordia. Entonces dice, miraron todo eso y dicen, no, mi dinero es mejor, déjame seguir con mi dinero. O mi vida depravada, el sexo es más mejor para mí, déjame seguir con mi moralidad. Bueno, eras rico y guardo los mandamientos, pero Jesús, si tú eres tan interesante, pero tengo demasiada riqueza y cambiaron. ¿Qué cambió el joven rico? Cambió la gloria de Dios, ¿entiendes? Destituido de la gloria de Dios es que dejan lo infinito, el gozo infinito, la gloria de Dios y se va. Yo lo miraba, esta mañana estaba pensando, o anoche, estaba meditando en cambiar oropel por oro, cisternas rotas y no tomar el agua, la posilga de la algarroba y dejar la casa del papá que tiene todo banquete. Eso es el pecado, cambiar. Entonces, esto nos puede ayudar a nosotros como cristianos, ¿verdad? Esto es práctico. Cada vez que nosotros, no solo creyentes, y usted me dice si esto es cierto o no es, cada vez que pecamos nosotros, cada vez que pecamos nosotros es que nosotros dejamos algo
de infinito valor superior por algo inferior. ¿Entiendes? Eso es lo que es pecado. Todavía continuamos, ¿verdad? Ahora, claro, ahora como somos creyentes, no hay condenación, porque Cristo vive en nosotros. Pero entonces, una manera, por eso le he estado hablando a la iglesia de la gloria de Dios, para que nuestra temperatura, nuestro fervor espiritual pueda subir. Y comenzamos a ver que cada vez que nosotros dejamos lo de Dios o por cualquier otra cosa, estamos pecando, porque Él es supremo. Y Él es muy celoso. Y Él no cambia su gloria por nadie. Mira cómo dice Romanos 93. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Cambiaron, ahí está el gran cambiaron. ¿Entienden lo que cambiaron? Cambiaron. ¿Quiénes lo cambiaron? Usted ve el versículo 22, lo llaman los necios. Estoy en Romanos 22. Los necios lo cambiaron. Y eso representa a toda la humanidad. ¿Qué fue lo que cambiaron? La gloria del Dios incorruptible. ¿Y qué es la gloria de Dios? Es su resplandor, es el resplandor de sus atributos, sus excelencias, su infinito valor, es su peso. En otras palabras, el ser más glorioso, más sublime, lo ven, lo contemplan y dice, como decimos en inglés, it's not appealing, no me apela. Y es triste cuando eso acontece en nuestras vidas, cuando hay lo que llamo el declive espiritual, el enfriamiento espiritual, la sequía espiritual. Los creyentes, estamos hablando ahora de los creyentes, porque esto es algo práctico, el evangelio es práctico. Entonces, cuando uno tiene dejamos las cosas espirituales y usted no se queda neutral, porque todo ser humano busca gozo, todo ser humano, todo el mundo busca placer en algo. El asunto es hacia dónde se dirige. Toda persona en el planeta, aunque lo niegue, todo el mundo busca su felicidad. Y esto no es pecado, buscar felicidad, ser feliz. Eso no es pecado. Dios puso en nosotros, pero entonces el problema es que el hombre busca su gozo, su felicidad en una fuente rota. Por eso que dice en Jeremías 2:13, creo que el 12 dice, ofuscado. En otra palabra, quédense maravillados. Maravíllense, dice. Maravíllense. Dios dice, como dice, yo estoy maravillado. Dice, ¿qué? Bueno, que mi pueblo ha cometido dos males contra mí. Uno, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron, buscaron una pala. Eso es lo que nombramos. Entonces, cada vez que nosotros, cada vez que se peca, uno está buscando la pala y está buscando otra cosa. Dígalo o no lo diga. Esto me ha ayudado a mí mucho. Dígalo en mi propia vida. En mi propia vida, y usted se autoexamina y usted puede ver que es así. Cada vez que fallamos a Dios es que buscamos otra cosa. Amén. Entonces, el secreto está para la iglesia. Esto es una misión, digo, ¿verdad? El secreto es que nuestro estándar, mirar cuán glorioso es el Señor, cuán su gloria, cuán extraordinario es Él, y no vivir la vida comiendo algarroba con los placeres pasajeros del mundo, sino verdaderamente ir en pos, verdaderamente de ese gozo infinito. Cambiaron. ¿Qué es la gloria de Dios? Es el resplandor de sus atributos. Ahora, ¿verdad? Quería definir eso, quería conectar eso a lo que tiene que ver con creer y con tener salvación, porque la salvación tiene que ver cuando de repente alguien nos presentó el Evangelio. Mire lo que pasó en su vida cuando el Señor lo salvó a usted. Usted estaba muerto en delitos y pecados. Usted iba en pos de una felicidad efímera o pasajera. Usted estaba buscando su felicidad, ¿verdad? Aún, como dijo un escritor, aún los que se suicidan quieren su felicidad. Fíjense, ellos lo hacen porque no pueden resistir más y creen que al quitarse la vida, lo cual no es recomendable y lo cual es pecado, entonces se quitan la vida porque creen que van a ser felices para no sufrir más.
El punto es que todo el mundo va en pos de la felicidad. Quiere ser feliz. Todo el mundo. Esto no es un asunto, esto no es algo opcional. Esto no es algo opcional. Es más, en la misma Biblia lo reitera constantemente. Cuando la Biblia habla y dice que se gózate en el Señor, regocijados en el Señor. Una vez más os digo, regocijados. En tu presencia hay plenitud de qué? De gozo. O sea que el Señor conoce que nuestro corazón, verdaderamente, nuestro corazón es un abismo que llama a otro abismo a la voz de su cascada. Y solamente el Señor, ese gozo, y no una felicidad efímera, que no estamos hablando de felicidad en el sentido mundano, que es algo circunstancial. Estamos hablando de un gozo perenne que permanece, que es en medio de la prueba, en medio de las dificultades, en medio de las necesidades. Viene el problema, puede venir la muerte, ahí está el gozo, puede venir cualquier situación adversa a la vida del creyente. Y nosotros sabemos, ¿por qué? Porque tenemos una masiva fuente de recursos. Como dice el salmista, dice, todas mis fuentes están en ti. Okay. Ahora, cuarto, estamos contestando qué incluye el Evangelio. Número 4. Por medio de la muerte de Cristo, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Usted lo ha leído, ¿verdad? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué acontece por medio de la muerte de Jesucristo? Que somos aceptos en el amado. Número 5. Reconciliados con Dios. Somos reconciliados con Dios. Y un día, por medio de Cristo, veremos nosotros la gloria de Dios. Es por medio del Evangelio que fluyen estas bendiciones. ¿Qué incluye el Evangelio? Bueno, que Cristo vino a morir por los pecados, número 1. Segundo, que resucitó y que el Padre aceptó el sacrificio propiciatorio, sustituto. Hay que hacerle entender, cuando nosotros proclamamos la buena nueva, hay que decirle al pecador, tú necesitas un sustituto, porque tú has pisoteado la justicia de Dios. Tú has pisoteado la justicia de Dios. Y había un gran dilema. ¿Cómo es que un Dios 3 veces santo va a justificar aquello que le han blasfemado, que han hecho con él, lo han despreciado? Hermano, el ser más despreciado en el planeta no es usted, ni su mamá, ni su padre, es Dios. Dios creó este mundo para su propia gloria. Y los seres humanos viven su vida ignorándolo. Mire, por ejemplo, cada vez que hay una festividad, digamos el Día de Acción de Gracia, usted ve a gente que habla del Día de Acción de Gracia, dándole gracias a Dios, ni aún por la comida. Oh, Turkey Day. Tengo que comprarme el día del pavo. No dan gracia por la comida. El día de la independencia de una nación, le dan gracias a Dios que, por ejemplo, usted, si está en un país donde puede disfrutar de libertades en este aspecto, le da gracias a Dios, reconoce que fue Dios. Por ejemplo, nosotros que hemos emigrado de este país, le damos gracias a Dios que estamos aquí. Y no estamos en un país donde no hay libertad, donde no podemos adorar a Dios, donde no podemos predicar. Le damos gracias a Dios por eso. Podemos haber nacido en un país comunista y Dios nos permitió ser latino, ¿verdad? Y al ser latino llegar acá y el Señor abrirnos puertas y aquí conocimos a Jesucristo y eso, darle gloria a Dios por eso. Entonces el hombre no reconoce a Dios en sus caminos, no lo reconoce, no le da gloria. Mira el sol, un día hermoso, y si le da calor, maldice, y dice, ay, pero qué calor, dice una mala palabra, ¿verdad?
Viene el invierno y maldice a Dios porque no puede sacar el carro el carro tiene demasiado nieve y está patinando y maldice a Dios porque la nieve. Y dice una mala palabra porque entonces no le da gloria a Dios, no reconoce. O sea, él no quiere que ni haga agua, que no llueva, que no haya calor. O sea, él, eso, bueno, vete con un cohete y vete a otro planeta porque no es de la tierra, ¿verdad? El hombre no vive agradecido. Entonces, una de las cosas que más me impacta en Romanos dice, no le dieron gracia. No le dieron gracia. El gran pecado de la humanidad es la ingratitud. Vamos a tomar una pausa y luego continuamos más tarde. Estaba leyendo y Pablo, La buena nueva de salvación. Te invitamos porque cada instante nosotros necesitamos tu asistencia para poder proclamarla, enseñarla, amén, ser instruidos, ser enseñados, ser corregidos amén, con el glorioso poder del Evangelio. Queremos hablar, Padre, en estos momentos sobre Romanos 1:16, donde Pablo dice que él no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Te pido, Señor, que nos asista, nos ayude y que esa luz que alumbra a todo hombre, que pueda no solamente iluminar mi mente, mi entendimiento, sino también el entendimiento, la mente de mis hermanos acá. Te lo pido en el nombre de Jesús. En esta exposición, quiero ver 14 cosas, las voy a enumerar. Quiero mencionarle 14 cosas por el cual el Evangelio es poder de Dios. Esto nos ayuda a nosotros, verdaderamente, a apreciar verdaderamente lo que es el Evangelio. El Evangelio, la buena nueva de salvación, es el todo de la iglesia, en realidad. Es el todo de la iglesia. El Evangelio no solamente tiene que ver con predicar, el Evangelio tiene que ver con todo. Tiene que ver con la justificación, tiene que ver con la santificación. La santificación es para toda la vida. Entonces, nosotros necesitamos el Evangelio porque habla de la santificación. O sea que todo lo que una iglesia hace, dice, proclama, tiene que ver con el Evangelio. No solamente la parte evangelística. No sé si me doy a entender. Todo es el Evangelio. Todo lo que está aquí, de principio a fin, la Biblia tiene que ver con el Evangelio. Génesis 3:15 ya hablaba del Evangelio, el nacimiento de la mujer. El llamamiento de Abraham ya hablaba del Evangelio. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando alguien dice que el Evangelio es solamente en el Nuevo Testamento, entonces yo he encontrado personas que por no conocer las Escrituras, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, vosotros erráis, ignorando el poder de Dios y las Escrituras. Y Cristo se refería a las Escrituras del Antiguo Testamento, porque la del Nuevo Testamento no existía. Él se refería a Génesis, a Malaquía. Eso es el tercer libro, errar. Nosotros tenemos todo el consejo de Dios. Entonces, el Evangelio, la iglesia tiene que estar saturada del Evangelio. Cada prédica, de una u otra manera, tiene que verse el Evangelio. Los predicadores, cuando predican, cada reunión, cada plática, todo lo que se hace, de una u otra manera, tenemos que conectarla con el Evangelio. Entonces, queremos ver, primeramente, el Evangelio es poder de Dios. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Número 1, porque el Evangelio produce el nuevo nacimiento. El Evangelio produce el nuevo nacimiento. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice, siendo renacidos, nacer de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible,
Y aquí te define cuál es esa simiente incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces el Evangelio es poder de Dios porque es por el Evangelio que se produce el nuevo nacimiento. Usted es salvo, cuando dice renacido, volver a nacer. Juan 3, de cierto te digo, el que no nace de nuevo. Entonces aquí habla, usted nota que habla de dos simientes y habla lo que Nicodemo dijo. ¿Cómo que yo siendo viejo voy a volver al vientre de mamá? Lo que ha nacido de la carne, no te maravilles que te dije que tiene que nacer de nuevo. Entonces toda persona en el planeta, aquí en el planeta hay solamente dos tipos de personas, no hay tres, solamente hay dos. O sea, está lo tercero, hay muchos que se quieren colar. Están los que solamente nacieron de una simiente corruptible y a ellos le predicaba el Evangelio. Y están los que han nacido de simiente incorruptible. Los demás, los que son religiosos están perdidos, los que pretenden están perdidos, y de ahí surge la necesidad de proclamar el Evangelio a los perdidos y también a la iglesia. ¿Usted me está entendiendo? Porque la iglesia, las iglesias están llenas de personas, lamentablemente hay personas que todavía, es una gran realidad, es triste esto. Entonces cuando uno predica el Evangelio, uno no puede pensar que toda persona que está en una congregación, sea aquí, o en cualquier lugar, que toda persona, usted, por los frutos, dice el escrito que por los frutos se conoce esa persona. ¿Verdad? Una persona, por ejemplo, yo pensaba y lo escribí los otros días, una persona que dice que es cristiano, no ora, no lee la escritura, no se congrega, no se envuelve en el ministerio, no hace absolutamente nada en la congregación, ¿esa persona es salva? Ustedes contesten la pregunta. O sea, el Evangelio, cuando yo nací de mamá y papá, ese nacimiento natural me dio inclinaciones naturales. Yo tengo hambre de leche. Cuando crecí quería comer comida vianda. O sea, tenía inclinaciones naturales. Como un animal. Un animal come. Todo lo que un animal hace una persona sin Cristo. Come, duerme, se reproduce, exactamente. Pero cuando uno viene el nuevo nacimiento, los puritanos le llamaban holy affections, afectos santos, santos afectos. Tu corazón quiere tú anhelas lo espiritual ardientemente. Tú deseas lo espiritual. Y si uno no desea lo espiritual, you're in trouble, brother. Sinceramente, tú tienes problemas, uno tiene problemas. Si uno dice que uno es cristiano y uno no desea ardientemente las cosas espirituales, y viene, aunque viene momentos de sequía, como le viene a todo el mundo, sequía, desánimo, tristeza, problemas, dejadez, eso le viene a todo el mundo. Pero llega el momento que, wow, el Señor dio una palabra, algo acontece y tú vuelves despierta. Tiene que haber esos afectos, tienen que cambiar tus afectos. Vuelvo y digo, anteriormente amábamos, mirábamos la gloria de Dios, ahí volvemos a lo mismo, con la gloria de Dios y nuestros afectos carnales. Eso, no me interesa eso. Ese predicador predica demasiado largo. Puede ser el mensaje, todo el mundo alrededor está saltando de alegría y esa persona está muerto espiritualmente, no, sus afectos. Y la Biblia habla de eso, hermano. Dice, habla del sueño espiritual. Usted lo leí. Derramaré sueño, téngale temor al sueño, que Dios derrame sueño espiritual a una persona. Eso significa que es un castigo y si Dios no interviene, esa persona se pierde. Entonces lo primero que hace el Evangelio es que nos da el nacimiento espiritual. Segundo, el Evangelio número 2 otorga salvación
Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y también Efesios 1:3. Lo segundo es, otorga salvación. Noten lo que dice aquí, Efesios 1:13. En él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oído, ¿a qué le viene esa palabra? Oído, la fe, ahí está, la palabra de verdad, y mire lo que dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de vuestra herencia a la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mire estas cuatro cosas que acontecen aquí. Número uno, se oye la palabra. ¿Cómo se le llama? El evangelio de la salvación. La palabra otorga salvación. En otras palabras, hermano, cuando predicamos el evangelio, es una oferta de salvación. ¿Entiendes, hermano? Cuando nosotros predicamos el evangelio a alguien, le estamos ofreciendo, es una oferta de salvación a esa vida, y lo hacemos por medio del evangelio. Las buenas noticias, son buenas noticias. ¿Y qué? Y dice, y habiendo creído, no solamente oír, tiene que creer. La oye y cree. ¿Qué acontece? Viene el sello del Espíritu Santo de la promesa. Entonces, segundo, otorga salud. Tercero, el evangelio es poder de Dios, porque el evangelio imparte gracia. Hechos capítulo 20. Imparte gracia. Mire aquí este texto. Dice el apóstol Pablo, le habían profetizado que por todas partes, por causa de la predicación del evangelio, le esperaban persecuciones, azotes, grandes dificultades. Y él le dice a los ancianos, recuerden en Éfeso, le dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. Se sirve a Dios con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahí está, el evangelio de la gracia de Dios. Cuando predicamos el evangelio es poder, porque con el evangelio, ¿qué se hace con el evangelio? Se imparte la gracia de Dios. Naturalmente, se habla que el evangelio, ahí se le dice al pecador que el evangelio es por gracia, que no es por mérito. Hay que enfatizar que es todo por gracia, porque actualmente la persona se comienza a autojustificar. Y te habla de su iglesia, y que yo no hago nada malo, y que yo soy un hombre bueno, y que yo no estoy haciendo esto. Toda persona que usted comienza a evangelizar de una u otra manera comienza a justificarse. Y entonces ahí hay que contrarrestar esa autojustificación, porque Cristo siempre que veía a uno que se autojustificaba, lo confrontaba con el evangelio. Ok, número 4. El evangelio es poder de Dios porque establece a los creyentes en la fe. Mírenlo aquí en Romanos capítulo 16. Romanos 16. Establece a los creyentes en la fe. Miremos el contexto. Primeramente, él dice al final, el apóstol Pablo termina la carta a los romanos, en el capítulo 16, versículo 24. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y luego dice,
Versículo 25. Romanos 16, 25. Viene lo que se llama la doxología. La doxología es acción de gracia. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, esa palabra que él usa, confirmaros, significa establecer. ¿Establecer en qué? En el evangelio, que viene siendo establecer a los creyentes en la fe. Dame una palabra sobre establecer, ¿verdad? Porque cuando uno toma una pequeña planta, ¿verdad? A veces, particularmente las hermanas, van a estos viveros, plantas, y compran esta pequeña plantita, ¿verdad? Para ponerla en su casa. Y la traen en un recipiente muy pequeñito, porque la planta está muy tierna. Entonces, ese lugar donde esa plantita está no es suficiente para que se pueda establecer. ¿Por qué? Porque se espera que con el sol, el agua, las raíces van a crecer y van a continuar afirmándose, estableciéndose. Y lo que hace es que la saca de ese lugar y la pone, ¿verdad?, en un recipiente, en algo más amplio, más grande. Entonces, los creyentes necesitan establecerse en la fe, y es por medio de la palabra. Cada reunión que se da, digamos aquí los martes, los miércoles, ahora los viernes, que también tenemos estudio de la palabra, la vigilia, cada oportunidad nos ayuda a nosotros a establecernos. Cuando se reúne con un hermano y comparte la palabra, comienza a establecerse. Okay. Número 5. El evangelio es poder de Dios. ¿Por qué? Porque genera fe. ¿Recuerdan ese texto de Romanos 10, 17 que dice: ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Cómo predicarán si no fueron enviados? ¿Y cómo creerán, verdad, si no oyen? Entonces, aquí está la manera que Dios ha diseñado que su evangelio llegue a las multitudes, es por medio de el querigma o la proclamación. Somos heraldo del evangelio, proclamadores del evangelio. El privilegio más grande, hermano, el privilegio más grande que hay en el planeta, más que ser el presidente de una nación, ser un diputado, dígame el título que usted crea que pueda ser un príncipe, ser una princesa en el mundo. No hay un privilegio más grande que un ser humano pueda tener que ser un heraldo del evangelio, un proclamador del evangelio. Porque usted está hablando, usted está dando un mensaje que tiene repercusiones para toda la eternidad, para la gloria de Dios y para la eternidad. Pero eso no se queda ahí. Porque esa persona a quien usted le predica el evangelio va en una o dos direcciones. Esa alma va a terminar eternalmente con Dios o eternalmente en el infierno. Eso es lo que hay. Eternalmente con Dios o eternalmente en el infierno. Entonces, es un gran privilegio poder decirlo, advertirlo. ¿Verdad? Como dice en 2 Corintios 5, me parece, dice, como si Dios rogaba por medio de Cristo, ahora ruega por medio de nosotros. ¿Cuál mensaje? Reconciliaos con Dios. Ese es el mensaje. Reconcíliate con Dios, tórnate a Dios. Ese es el evangelio. ¿Y de qué manera lo hace? La fe viene por el oír. Oír.
Tienen que oír. Usted es salvo porque usted... No, ¿cómo fue que usted es salvo? ¿Usted oyó? Ministro de Alguien le habló, alguien le habló. Algunas personas a veces dan unos testimonios y comienzan a... Cuando digo testimonio, de eso que hay tanto, si ese testimonio que me dan a mí, que a veces dan personas, ¿verdad? Y en ese testimonio que dan no me incluye que oyó la palabra y que le vino la fe, ahí no hubo nada. Porque uno no se puede salvar a uno mismo. Una persona no puede decir, yo voy a la iglesia y me voy a convertir. Usted va a ver a la persona. La persona que dice, yo fui, y dan el testimonio y aparentemente ellos hicieron algo, ellos toman el crédito por lo que solo Dios puede hacer. Nadie puede ser salvo, nadie viene a Padre solo por mí. Entonces, ¿cómo es que la gente va a ser salva? De la única manera, oyendo la palabra. Oyendo la palabra. Sea que leyó un tratado, que leyó que estaba en el hospital y le llegó la palabra, sea por un evangelista, sea por un pastor, por un hermano, por una hermana. La fe tiene que oír. Y el Señor quiere a nosotros aumentarnos la fe y creer en el poder del evangelio. Creer que Dios resucita a los muertos. Número 6. El evangelio es poder porque nos hace libres. Nos hace libres. Mire aquí a Juan capítulo 8. Nos hace libres. Juan 8. Jesucristo hablando con los judíos, 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Había un grupo de judíos que habían creído en Él. Mira lo que dice. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál es el requisito para ser discípulo? Permanecer en su palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Ese es el punto 6, la verdad nos hace libre. Entonces, y usted sigue leyendo, ahí había algunos de ellos, en el versículo 39, ellos decían que eran hijos de Abraham, pero algunos de ellos querían matarle, y él dijo, ustedes no son discípulos de Abraham, ustedes no son hijos de Abraham, porque Abraham habló de mí, y Abraham fue justificado por la fe, y Abraham vio mi Dios. Ustedes no son discípulos de Abraham, ustedes son de vuestro padre el diablo. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de Satanás quieren hacer. Los hijos de Abraham no hacen eso. Entonces, número 6, el número 6 nos hace libre. Número 7, el evangelio es poder porque el evangelio nutre la vida espiritual o la alimenta, ¿verdad? Todo esto, este estudio sirve para discipular a otros naturalmente, pero para nosotros también explicar más claro lo que hace el evangelio. Mire, por ejemplo, le doy el texto de Primera de Pedro capítulo 2, para que usted lo vea, hablando el punto número 7, Primera de Pedro capítulo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué acontece? Crezcáis a la salvación. Eso fue lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo. ¿Qué le dijo a Timoteo? Que desde la niñez ha conocido las sagradas letras. Su abuela y su mamá, Lola y Eunice, le habían enseñado, y le dice, te pueden
a ser sabio para la salvación. ¿Quieres ser sabio? Volviendo a la Escritura. Volviendo a las Escrituras. ¿Verdad? Entonces, el Evangelio es poder porque por medio del Evangelio nutre la vida espiritual. Para que note, Él no está diciendo aquí sean niños. Él está diciendo que de la misma manera que un niño, ¿entienden la diferencia? De la misma manera que un niño desea el pecho de la mamá, ese ardor, eso con fervor. El niño, ¿qué hace el niño? El niño no le pregunta a la mamá si tiene sueño, si va a trabajar. El niño, en algunos países dice la perreta, un grito. El grito está, grita y se pone como un tomate. Ahí no hay, porque somos padres, sabemos. Ahí hay que levantarse a la hora que sea. Y buscar, en el caso que la mamá está lactando al bebé, pues la mamá, en el caso mío fue, pues yo me levantaba. Iba a trabajar el otro día, pero yo no podía. Mira, yo tengo que trabajar el otro día. No, come la leche. Y había que buscarle la leche, cambiarle el pañal y de nuevo volver a dormir el niño o la niña. Entonces, desear, que tenga un ardor, desear, es un mandato. Yo digo, ¿dónde está el hambre de los creyentes por la palabra? Yo me quedo sorprendido. Yo me quedo a través de los años, verdaderamente me quedo estupefacto cuando un creyente no tiene ese ardor, ese anhelo por la palabra de Dios. Eso me dicen muchas cosas de ese creyente. Muchas, no le digo nada, solamente oro y hago mi parte. Mi parte es esto lo que estoy haciendo acá, ¿verdad? Enseñar la palabra, sean 10, sean 20, sean 40, sean lo que sea, continuar adelante, enviando la palabra. Número 8, el poder del Evangelio. El Evangelio es poder. ¿Sabe lo que es el Evangelio también? El Evangelio limpia la iglesia. Limpia la iglesia. Mire esto en Efesios 5. Mire cómo el Señor lo hace. Efesios capítulo 5. Aquí el apóstol Pablo toma la metáfora de la relación marital, un hombre y una mujer, y el cuidado que un hombre tiene para con su mujer, cómo la cuida, cómo la ama, etc. Entonces, en el versículo 25, le da un mandato a los maridos que no se la da. Es interesante, yo se lo he dicho esto a muchos hombres. Es interesante que no se lo dice a las mujeres. Usted nota que Dios no le dice a las mujeres amar a vuestros esposos, ¿verdad que no dice así? Sino que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y dice cómo, de qué manera. Así como Cristo amó a la iglesia, y mira lo que hace. Amar es una entrega. Amar es un verbo, amar es dar. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio. No se puede amar si no se da. Lo digo constantemente en los matrimonios, ¿verdad? En asuntos de matrimoniales, ¿verdad? En consejería, particularmente en la relación conyugal, de dar. Tú tienes que, parte de la naturaleza de amar es que cuando uno ama, uno da, uno se entrega, uno no es egoísta. Y el ejemplo supremo es Cristo Jesús, quien se dio por aquello que no era amable. ¿Usted cree que nosotros éramos muy bonitos? No, nosotros nos amó estando en pecado. Pero aquí viene ahora, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y mira para qué lo hizo. ¿Para qué? Este es el propósito, para santificarla. Eso significa apartarla para Él. ¿Y de qué manera lo hace? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué hace el Evangelio? El Evangelio limpia la iglesia. ¿Entiendes lo que está diciendo? Que el lavamiento del agua por la palabra.
Cristo limpió a sus discípulos por medio de la palabra que Él le predicó, le comunicó a sus discípulos, ¿verdad? Mi padre es el labrador. El padre corta, ¿verdad? Todo pámpano, y lo limpia, lo purifica. Entonces, por la palabra, nosotros somos limpiados. La palabra es un espejo. Entonces, nosotros, en nuestro devocional, ¿verdad? Por la mañana tenemos el devocional y estamos leyendo un libro en la Biblia, ¿verdad? Y de repente, el Señor nos trae convicción de una mancha. De la misma manera que una mancha, ¿verdad? Vemos en el espejo que tenemos algo aquí, una mancha. Entonces, la palabra, eso es cortante. El Señor está hablando que tenemos que cambiar. Entonces nos limpia. Ok. Número 9. El Evangelio es el poder de Dios para escudriñar la vida. Escudriña la vida. Escudriña. Mire de qué manera el Señor lo hace, amados. Quiero llevarte aquí a Hebreos 4. ¿Cómo es que el Evangelio escudriña la vida? Porque la palabra de Dios, versículo 12, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Y qué hace? Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos. ¿Y qué hace? Bueno, escudriña, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, no es un versículo que a mí más me impacta, hermano, uno de mis favoritos, con relación al poder del Evangelio y al poder de la palabra. Hebreos 4:12, hermano. No solamente dice de una espada, de toda espada. Eso significa que no hay una espada, no hay el arma suya, el arma, el arsenal suyo, ¿verdad? Esto ahora me viene a la mente. Cuando David iba a confrontar a Goliat, ¿usted recuerda? Que estaba buscando a uno porque él había insultado. Le dice, búscame un hombre, búsqueme aquí un hombre. Entonces a David le querían poner el armamento de Saúl. ¿Verdad? Bueno, tú eres un soldado. Y también, él creo que él se trató, pero él no podía ni caminar con ella, porque sea quizás era bajito de estatura, no sabemos, pero el asunto fue que no estaba acostumbrado. Entonces, y él venía, era un hombre, era un gigante, hermano, seguramente tenía algunos 10 pies de estatura, se estima, era un gigante. Y ese hombre con esa fornido, ese hombre que qué sé yo cuántas libras pesaba, y con esa espada, hermano. Y mira, ningún hombre se quería levantarse a pelear contra Goliat. Entonces David viene y tomó 5 piedras del 5. Las escogió, vuelvo y digo, porque dice 5. Todo tiene un propósito. Yo le he dicho, Dios es perfecto en lo que hace, en lo que dice y cómo lo dice. ¿Cómo Dios lo dice? Dice 5 piedras. No necesito las 5. No es una. ¿Por qué? Porque no con espada ni con ejército, sino con espíritu. Entonces ahí, con una sola piedra, verdaderamente dio la victoria. Ahí se pudo discernir. Se pudo discernir por medio de esa, porque no fue David, fue el mismo Señor. Ustedes le vamos a dar crédito a David. Amén. Vamos a pensar que David podía coger 20,000 piedras y cada vez que tiraba una, Goliat hacía así. You miss me. Tú no hiciste nada. Pero solamente una. Dice que se le quedó, le penetró. Yo pienso también que cuando él tenía las 5 piedras y la tenía en su saco pastoril, el mismo Señor cogió la más afilada, hizo que
hizo que cogiera la más afilada, porque sabía exactamente, right between the eye, como decimos nosotros. Le dio esa piedra, se le incrustó aquí y tambaleó, y ahí mismo vino y lo acabó. Eso hace la palabra de Dios. La palabra corta, la palabra divide, la palabra separa aquello que es vil, lo Goliat, y aquello que es de parte de Dios. Número 10. El Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué razón? Porque imparte inmortalidad. Segunda de Timoteo. Mire todo lo que hace el Evangelio. Eso son algunas cosas nada más. Segunda de Timoteo. Capítulo 1, versículo 10. El apóstol Pablo, hablando una vez más con este joven ministro, según Timoteo capítulo 1, hablando con este joven ministro Timoteo, su hijo en la fe. Y él le dice en el versículo 8 a Timoteo que no se le avergüence de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí. En otras palabras, Pablo estaba preso cuando escribió esta carta. Ya él de la cárcel de Roma iba a salir para ser ejecutado. Dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio. Por el Evangelio. ¿Cómo se participa? ¿Cómo es que no nos podemos avergonzar? ¿Cómo es que damos testimonio? ¿Cómo es que participamos de las aflicciones? Por el Evangelio, según el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios y el Evangelio es según el poder de Dios. ¿Y qué hace el poder de Dios? Versículo 9, el contexto. Dios, el poder de Dios, bueno, nos salvó, llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Ahora viene el versículo 10, que es lo que yo quiero hablar. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, miren lo que dice el Evangelio, hermano, quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermano, yo puedo decir. Lo que hace el Evangelio, quita la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y antes del Evangelio, ¿dónde estaba la vida y la inmortalidad? Anteriormente era muerte y mortalidad. No sé si usted puede entender esto. Anteriormente era muerte, porque el pecado trae muerte. Y anteriormente era mortalidad. Mortalidad, eres mortal. Mortal, que vas a morir. Ahora, viene el Evangelio y hace la inversa. Lleva la cosa a cabo como Dios quiere que sea. El hombre fue creado para vivir conmigo, para vivir conmigo eternamente. Y el pecado, con el pecado todos están destituidos. Entonces Cristo vino para que tengamos vida y para traer la vida, y ahora la inversa. Mató la muerte muriendo. Mató la muerte muriendo en el Gólgota. Y cuando Él dijo consumado es, ahí mismo la vida y la inmortalidad ya estaba ofrecida. ¿Saben cómo sabemos eso? Sabemos eso porque el velo del templo se rasgó. Ahí está la garantía. Para mí, personalmente, cuando yo leo las escrituras, y luego dice que cuando Él dijo, Elí, Elí, lama sabachthani, y la tierra, hubo oscuridad por 3 horas, y la tierra tembló, y algunos resucitaron de los muertos. Ahí viene la primera primicia, dice que algunos resucitaron de los muertos. Ese pasaje yo no lo entiendo muy claro. Dice que resucitaron algunos santos y se aparecieron. Se aparecieron. Como quien dice, aquí está la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
Eso era garantía, garantía. Ya esto era un hecho, un hecho. Porque el Padre lo había de resucitar entre los muertos, y cuando lo resucita entre los muertos, consumado es, terminado está. Y ahora, como dice Pablo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde está sepulcro, tu aguijón? Y habla de que el aguijón y el asunto del pecado, habla Pablo. Y ya esto, el aguijón de la muerte. ¿Piensa usted en esto, hermano? Y a usted entrar en edad, como yo estoy en el ocaso de mi vida, usted está más joven, usted no piensa mucho quizás en la muerte. Tanto. Usted se va a morir, eso se lo garantizo. A no ser que Cristo, es mejor que Cristo venga, ¿verdad? Entonces, usted muere y pensar que su vida por el Evangelio, Dios le dio la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por el Evangelio. Wow. Porque las personas van a morir eternamente. Si no, Dios no le da la vida y la inmortalidad. Y lo único que puede dar la vida y la inmortalidad, en otras palabras, tú eres mortal. Vas a morir físicamente, pero vas a morir eternamente, a no ser que Dios te dé la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y yo estoy aquí para que en el nombre de Jesús tú recibas esa vida. Ese es el Evangelio, predicar el Evangelio. Número 12, tres más. 11. El 11 ya lo dije, imparte inmortalidad. 10. Oh, perdón. Entonces, el 11 entonces viene siendo, nos hace partícipe de Cristo. Efesios 3:5. Ese es el 11 entonces. Nos hace partícipe de Cristo. Versículo 3:5. Misterio. El apóstol Pablo habla del misterio. Esto lo leímos, ¿verdad? Recuerden, hermano, lo leímos en la vigilia. Bien. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. O sea, un misterio es algo que está oculto. Y es un misterio y es solo, el misterio viene a uno por revelación. Dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Y cuál es el misterio, Pablo? Aleluya. ¿Cuál es el misterio, apóstol Pablo? El versículo se lo dice. Amén. Esto era desconocido. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles, ahí está usted, estoy yo, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por qué? Porque la promesa que Dios le dio a Abraham fue la promesa primeramente para el pueblo de Israel. ¿Recuerda? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham no entendía eso. Él no podía entender la cabalidad. Porque Abraham, cuando engendró a Isaac a Jacob y Jacob a sus 12 hijos, todo tenía que ver con el pueblo de Israel. Pero luego llegó el momento que, como dice Pablo, en el olivo verde fue injertado una rama silvestre. ¿Han leído eso? La rama silvestre, usted sabe cómo injerto, ¿no? Usted sabe cómo injerto, que se toma y se injerta en un árbol para que tenga la característica. Entonces, ¿qué acontece? Que Israel, que está participando de la rica savia de la promesa de Dios, todo, ahora nosotros participamos de la rica savia. Ahora mismo, más gentiles están participando de la rica savia que los judíos. Más gentiles. Pero eso temporalmente. Eso temporalmente. ¿Ha desechado Dios a Israel? De ninguna manera. Entonces luego viene el argumento que cuando el número de gentiles se ha cumplido, Dios comienza a tratar con el pueblo de Israel. Y Dios va a tener una extraordinaria cosecha. Aleluya. No hemos visto nada todavía. Dios va a tener una tremenda cosecha en medio de los judíos. Dios va a llamar a grandes multitudes de judíos van a ser salvos. Grandes multitudes.
en el reloj de Dios. Dios sabe el momento, la hora, cuando Él va a hacerlo. Ahora, ok, ahora vamos, ¿por dónde vamos? Por el 2. Dice, el Evangelio trae paz. Trae paz. ¿Cuál es el problema? Justificados pues por la fe, Romanos 5.1, tenemos paz para con Dios. Nosotros fuimos los agresores. ¿Me entienden más lo que estoy diciendo? Nosotros fuimos los agresores. Nosotros fuimos los que le declaramos guerra a Dios. No, por eso te dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios no está destituido de su propia gloria. Nosotros somos los que pecamos. Adán fue que pecó. Adán, ¿dónde estás tú? El culpable es el hombre. O sea, el hombre le echa la culpa a Dios. Pero el culpable somos nosotros, hermanos. El hombre es el culpable. Entonces dice, y tenemos entrada, ¿verdad? Okay. Número 13. Nos da protección. El poder del Evangelio nos da protección. Efesios 6, ahí mismo donde estamos, ya estamos terminando. 6:17. Y tomad el yelmo de la salvación. Aleluya. Y la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada del Espíritu? Que es la palabra de Dios. Usted nota que ahí hay 6 piezas, ¿verdad? ¿Verdad? Está ahí la coraza, la coraza de justicia, los pies con el apresto del Evangelio, el escudo de la fe, el hierro de la salvación y la palabra de Dios. Falta algo. Entonces ahí viene ahora orando. Ahí se completa 7. Orando. Yo tenía que eran 6. Pero ahora veo, dice, orando en todo tiempo. En otras palabras, puede tener toda la es una palabra, no la recuerdo, es una palabra, no recordarla, es para algo, no recuerdo. El asunto es, todo el armamento, todo, ¿verdad? Pero todo esto va acompañado de orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica. ¿Okay? Y último, finalmente, y conclusión, otorga, el 13 nos da protección, Efesios 6:17. Y último, el Evangelio es poder de Dios porque otorga totalidad de bendición. Yo quiero ver este último texto en Romanos 15. Romanos 15. Otorga la totalidad de bendición. Romanos 15, versículo 29. Dice Pablo, cuando su anhelo de ir a España a predicar el Evangelio, recuerda su deseo, y dice 29, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Tremendo. Cuando vaya a vosotros, no viene con, mire, qué lindo es esto, hermano. Él no venía con recursos, él no venía con dinero, él no venía con absoluto, pero él venía, hermano, con la riqueza más grande, ¿verdad? Y era, dice aquí, la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Qué cosa tan extraordinaria. Eso es lo que llevamos, sea en misiones domésticas o misiones cruzando fronteras en otros lugares.
las bendiciones de Cristo. Y él le dice yo quiero ir a ustedes para impartirle algún don espiritual. Él habla de compartirle algún don espiritual. Amén. Entonces, a veces, yo no sé si ustedes han oído del social gospel, en el evangelio social. Cuando uno va a un lugar, digamos, vamos a una misión en otra parte del planeta, ¿verdad? Y como Cristo dijo, los pobres siempre lo vamos a tener entre nosotros. Cristo lo dijo. No hay lugar en el mundo donde no exista la pobreza. Estoy hablando en términos. Pero la pobreza más grande del mundo, hermano, es la pobreza espiritual. La pobreza espiritual es la superior. Yo lo acabo de decir en la clase anterior, que la necesidad del ciego no era simplemente que estaba ciego, sino que estaba ciego espiritualmente. Entonces, el evangelio social, yo digo esto porque a veces hay instituciones que van a un lugar y el enfoque principal es suplir necesidades materiales. ¿Está entendiendo? Necesidades materiales. No estoy quitando una cosa. Quiero magnificar lo más importante. Porque hay personas que vienen por los panes y los peces. Usted lo ve. Ellos creían que Jesucristo era un obrero social. Oh, hay un Jesús ahí. Wow, 5 panes, 2 peces. Yo sé porque ustedes me buscan. Ustedes me buscan a mí porque comieron. Trabajar por la comida que a vida eterna permanece. El Señor pudo ver que vinieron solamente porque le dieron. ¿Verdad? Anteriormente, años atrás, le llamaban Rice Christians. Usted no conoce porque usted es joven. Rice Christians se llamaban. Eran que los misioneros iban y daban a bag of rice en China, en las misiones. Entonces venía la persona y hacían que era cristiano para que le dieran arroz y le llamaban Rice Christians, cristianos de arroz. Venían y venían constantemente para que le diesen arroz solamente, por los panes y los peces. Entonces el énfasis, ¿verdad? Uno va, predica el evangelio y naturalmente dentro de las posibilidades de esa congregación, you feel hungry, tu ayuda, claro, eso es parte. Pero hermano, eso que se hace de darle una sopa o de darle un pan o de darle comida o de darle una ropa, es con el fin de en medio de todo eso llevarle el poder del evangelio. Que Dios sea muy glorificado hoy y siempre. Amén.